Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, en este caso un video blog. En el día de hoy lo que voy a hacer es, ahí como vieron en el título, restaurar este tablero de Fiat 125, ahí del amigo Federico, que me pidió que vea de restaurar un poco. La verdad no está en mal estado, ahora le voy a pasar a mostrar. Me dijo, a ver, pausa. Suscríbete, activar las notificaciones, es fácil, son 2 clics nomás, no cuesta nada. Muy bien. Ok, vamos a seguir con el video entonces. Me dijo Fede que el tablero estaban funcionando todos los componentes, así que bueno, ahí pueden ver estas son las condiciones que está. La verdad que no está mal, estéticamente nomás le faltan algunos detalles, y me pidió que bueno, le mejora un poco el tema de la iluminación, así que vamos a hacer eso, mejorar la iluminación y arreglar un poco lo que son los conectores de atrás. Ya estuve probando más o menos y se puede ver ahí que no están en muy buen estado, o sea, el contacto no es muy bueno. Ahí pueden ver en estas imágenes, vieron que no puedo conseguir que se prenda constantemente el foco porque no es muy bueno el contacto, así que voy a estar mejorando eso. Básicamente sería una restauración para que termine de quedar bien y funcione perfecto. Ya estuve viendo que le está haciendo falta a cada uno de los portafocos. También ya compré eso, compré portafocos y unas tiras LED y unos LED también para reemplazar. Vamos a poner iluminación todo el LED. Para restaurar esta parte de la carcasa que es madera, lo que voy a hacer es bueno, utilizar esta placa de alto impacto, a la cual la voy a forrar con el vinilo símil madera. Y para ver, porque está bien el brillo de esto, pero en los bordes, en los contornos, está como que ya despintado. Por supuesto es un plástico, esto es una pintura nomás. La idea va a ser forrarlo con este vinilo de espejo. No sé bien cómo lo voy a hacer todavía para que quede prolijo, pero vamos a ver sobre la marcha cómo encaro el problema ese. Otra cosa que no está funcionando es esto, creo que es para poner a cero el odómetro, si no me equivoco, tampoco funciona. Bueno, me voy a poner a desarmar y vamos a ver cómo hago para dejar este tablero como nuevo. Para remover el marco de plástico y poder quitar el cristal, se puede ver que tiene aquí estas como que patitas que están y encajan en estos agujeritos. Tienen pequeña cantidad de pegamento, así que para quitarlo hice un poco de fuerza con el destornillador para romper la laminita de pegamento y luego sale hacia adelante, se destraba. You got
bang out on the floor. Taking me some new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all haze, the spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me singing, hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Make it take the wish, make it pop, 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 pop. Rainforest just don't stop. I ain't got the move, I can sit, watch in the fantasy. It's plain to see just how it be. Run me, backstroke and sweat soaking all under my set sheet. It's ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch to the club close. Ahora voy a continuar desarmando el tablero. Vamos a comenzar a reparar las partes eléctricas y mecánicas que hagan falta. Muy bien, ahí ya terminé de desarmar todo el tablero por completo. Acá están los remachecitos. Como vieron, tuve que romper todos los remaches para poder sacar la plaqueta de la carcasa de plástico. A esto vamos a limpiarle bien todos los contactos para que quede bien. Acá ya tuvo una restauración aparentemente. Y este cable también tuvo una restauración acá, la conexión. Y parece que se dañó también un poco la pista del circuito ahí. Voy a estar restaurando eso, restaurando todos los contactos. Acá la agujita del medidor de combustible también está medio chotita, así que esa vamos a restaurar. Para reemplazar los remaches lo vamos a hacer con tornillitos y tuercas. Acá están todas las tuercas y tornillos que son del contacto de los medidores. Esos vamos a estar limpiándolos también para que tengan un buen contacto. Ahí, como vieron, ya funciona el odómetro. Es cuestión de lubricar un poquito acá el cablecito este. Y ya está, vamos a limpiar todo. Esta carcasa ahora le voy a estar pintando nuevamente. Y volvemos a ensamblar todos los componentes del tablero.
Ahora voy a pasar a hacer una modificación para mejorar la iluminación del tablero. Si bien la intensidad lumínica aumentó muchísimo con las tiras de LED que puse todo alrededor, la luz no puede pasar porque acá hay muy poco espacio, entonces la luz apenitas si puede pasar hacia el lado del frente del tablero. Para conseguir mejor iluminación lo que voy a hacer es gastar todo el bordecito por acá, más o menos unos 2 milímetros, apenitas, con el objetivo de que la luz pueda pasar con mayor facilidad hacia el frente. No va a ser la recontra iluminación, pero creo que se va a mejorar a comparado como estaba antes. Así que voy a hacer eso con el disco flap de la monadora. Vamos a desgastar todo el contorno. Para hacer ese trabajo, por supuesto, lo que voy a hacer es cubrir todos los mecanismos, tanto del velocímetro como la parte eléctrica del tacómetro. Así no son salpicados por ningún tipo de viruta. Ahí ya quedó modificado tanto el tacómetro como el velocímetro. Ahí se puede ver que tiene mayor luz y ya se ven las tiras LED inclusive. Así que voy a arrancar a ensamblar. Acá tengo los cristales bien limpitos. Por allá el resto de las cosas. Y acá tengo también las tuercas esas, ¿vieron? Las limpié bien también para que el contacto con los medidores de temperatura y combustible sea mejor. Así que voy a arrancar a ensamblar todo. Lo que hice fue pintar de blanco acá la parte trasera, tanto del velocímetro como del tacómetro, para que favorezca la dispersión de la luz adentro del tablero. Y aquí también ya me adelanté y le pegué el detalle este, símil madera, al marco. Y ya le coloqué también el marquito, este detalle de metal. Been on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother, and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got the check in on him. Things happen, so I really wasn't wrecking on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder, murder. And on the next flight, thinking I might have to steal some. This shit'll make a nigga wanna kill me. Como les había dicho, Fede me dijo que el tacómetro andaba bien, únicamente que para mí debería estar acá en el 0, así que lo que voy a hacer es fabricarle un tope, así como tiene el del velocímetro, así de esta manera. Así que voy a replicar el alambrecito ese que está ahí. Para eso voy a utilizar uno de estos alfileres de gancho. Ahí ya le corté la cabeza, así que vamos a armar el tope con esto. those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing the place. So we'll rock the UK and the United States, man. Just make no mistake, drop the bounce in the place. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing the place. So we'll rock the UK and the United States, man. Just make no mistake, drop the bass in your face. Bueno, y ya está, ya terminé con el tablero del Fiat 125 del amigo Federico, así que bueno, ya está listo para ser instalado. Aquí, como pueden ver, le agregué una flechita que indica el sentido
de giro del puesta a cero del odómetro este, que ahora les muestro que funciona. Si uno lo gira así en sentido antihorario, ese es el sentido en el que funciona. También vieron que le coloqué acá una pegatina. Bueno, aquí lo que hice fue marcar con etiquetas cada uno de los conectores de las fichas y ya le dejé aquí anotado a él para que sepa o que verifique, o cuando necesite hacer algún arreglo o algo, ya tiene anotado y ya sabe de qué es cada conector. Lo que sí no supe es el F y el 3, que en este caso son, este es el F que llega a este foco, que si lo miras de frente es un foco verde que está acá, que no sé qué indica ese. Aquí tiene una lucecita de color naranja, tampoco sé para qué es ese, está al lado del freno a mano. ¿Alguno de ustedes sabe de qué son esos indicadores? El verde de este lado y el naranja de allá. Me lo dejan en los comentarios, así lo termino de completar acá para entregarle el tablero completo. Y si no, bueno, si él sabe, si vos sabés, Federico, decime ya y le anoto qué son esos indicadores ahí. Y bueno, espero que les haya gustado este video, gente. Si es así, déjenme un like, no olviden de compartirlo. Si bien no era un video de mi proyecto 147, pero es algo que también estoy haciendo, así que bueno, hasta acá voy a dejar el video de hoy, gente. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Bass in your face.